Buenas noches. Lo primero, agradeceros que hayáis acudido a esta nueva convocatoria de la Asociación Cultural La Carraila, en la que pues vamos a inaugurar, ¿no?, pues la quinta edición de la jornada de investigación y divulgación sobre Abarán y el Valle de Ricote. Como bien sabéis, La Carraila es una asociación pues con sede en Abarán, con ámbito de trabajo en toda la comarca, en el Valle de Ricote, desde Cieza hasta Archena, pasando por Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea y Villanueva. 4 son los pilares de nuestra asociación: investigación por parte de sus socios, divulgación, protección y recuperación de las huellas del pasado de la comarca del Valle de Ricote, así como de sus valores naturales. Dentro de la divulgación, pues digamos, tenemos la jornada de investigación y divulgación sobre Abarán y el Valle de Ricote, que surgieron en el año 2009. El propósito era ceñirnos solamente al término municipal de Abarán, pero por demandas de autores, pues nos vimos obligados a ampliarlo al resto de la comarca. Hicimos la primera edición en el año 2010, la segunda fue en el 2012, 2015, 2017 y ahora que estamos presentando esta quinta edición. El pasado 2 de noviembre, José Luis Parda, tuvimos la suerte de tenerlo aquí, pues nos presentó el libro de actas de la cuarta edición y lanzamos la convocatoria a todos los investigadores que quisieran pues ofrecer altruistamente, porque lo hacemos todo con palico y con cañicas, sus estudios de investigación referente al Valle de Ricote. La suerte fue que recibimos una avalancha de estudios. En un principio queríamos solamente ceñirnos a 14 comunicaciones y 4 días, 4 sesiones, y no hemos visto la obligación, por la calidad científica y por el interés hacia el mundo académico y a la sociedad, ampliarlo a 25 comunicaciones, prácticamente el doble, y multiplicar también por 2 el número de sesiones, pasando de 4 a 8 días. Para no cargar mucho, digamos, las jornadas, pues no teníamos en mente ni mucho menos hacer 8 días seguidos, porque es que era sobre todo inviable, ¿no? Sobre todo nos dedicamos a otras labores, tenemos familia y cargar 8 días seguidos una jornada pues hubiese sido pues realmente imposible, ¿no? Y tuvimos a bien, hablando entre los compañeros del comité, pues celebrar 4 jueves seguidos, empezando hoy, 28 de febrero, 7 de marzo, 14 y 21 de marzo, para terminar, eso sí, pues con la organización o la programación clásica de las jornadas, que es un largo fin de semana que tendrá lugar el 4, 5, 6 y 7 de abril. Ese mismo día, el día 2 de noviembre, pues presentamos el cartel anunciador, que es obra, ahí lo tenéis en la pared, que es obra de un abaranero que siempre solemos tirar de curiosos, de artistas, de gente sensible que realiza bien fotografías o composiciones de este tipo, y en este caso recurrimos a Jesús Gómez Montiel, al que estamos agradecidos desde la Asociación Cultural La Carraila, porque desde el primer momento, incluso estábamos organizando la convocatoria, le mandamos un WhatsApp y desde ese mismo momento creo que empezó su cabeza a echar humo y más o menos a crear, ¿no? Y en resumen, el cartel, ya lo dijo él el día de la convocatoria, de la presentación de la convocatoria, son 2 barras que forman la letra V, ¿no? En este caso el número 5, el número romano, con motivo de la quinta edición, que se asemeja también a la V del Valle de Ricote, e incluso se asemeja, como él comentó,
al motivo, a una de las figuras que la Asociación Cultural La Carraila en el año 2005 pues descubrió en la Sierra de la Pila, en el término municipal de Abará, el arte rupestre, la primera estación de arte rupestre, esa Venus de la Pila que la bautizamos, que también se asemeja, incluso la figura inferior, que parece también como una sierra, ¿no?, que también se puede asemejar a la silueta de la comarca del Valle de Ricote, también tiene símil con la figura inferior del cuadro de las pinturas de la cueva de Jaime el Barbudo. Y luego en la parte inferior derecha, pues Joaquín Caballero, como estábamos, el año 2018 fue un año en el que el objetivo de la asociación era salvar el cabezo de la cobertera. Incluso ahora aprovecho para decir que hace cosa de 2 días salió el extracto de la orden, que también Abará y Blanca va otra vez una nueva convocatoria, a ver si tenemos suerte, nos hacen caso de Murcia y nos dan dinero para poder cubrir, sellar, ese es el objetivo, el yacimiento arqueológico del siglo XII-XIII que tenemos entre el término municipal de Abará y el término municipal de Blanca. Y ahí tenemos la silueta de ese cabezo de la cobertera. Por mi parte nada más, digamos, he contado un poco lo que es la síntesis del recorrido desde el momento en el que lanzamos la convocatoria de esta 5ª edición y el resultado que ahora Joaquín Caballero con más detalles nos desglosará. Pues gracias. Un poco reincidí en lo que ha comentado Jesús. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí un jueves, creo que sin fútbol, cosa que es loable. Y bueno, no vamos a estirar mucho el asunto porque están los ponentes, que es de lo que se trata. Es decir, lo que se pretende con estos eventos, con estos actos, es que la cultura fluya, y eso tiene que salir por parte de los investigadores y de las investigadoras. Como decía Jesús, 25 ponencias que nos planteamos o bien cercenarlas y reducir el volumen, o bien modificar el formato y dar cabida. Lógicamente, cuando empezaron a llegar los resúmenes y las comunicaciones, vimos que era la opción más viable, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esta nueva forma de desarrollar las jornadas. Y bueno, en principio, pues nosotros muy agradecidos por vuestra presencia, por la presencia de los medios. Y bueno, como decía, 25 ponencias con 2 salidas guiadas que también vamos a, digamos, por no sobrecargar desde el punto de vista de estar siempre dentro de una sala de conferencias. Una de ellas será el 7 de marzo en el Jarrás, en la cual se realizará un paseo sonoro con la asociación Intorno Raumori, que ellos lo que se dedican es a capturar, a rescatar el patrimonio sonoro intangible. Están haciendo un trabajo, yo creo que espectacular. Participaron con nosotros en las 4 jornadas y repiten ahora en las 5. Y luego el día 7 de abril habrá una excursión al abrevadero y cordero de las Pocicas en la Sierra de la Pila. Ya hicimos dentro de la actividad de la Asociación La Carraila, una de ellas son las marchas ganaderas, y bueno, el domingo pasado tuvimos la posibilidad de testar, ¿no?, de poner en práctica pues ese evento, que si no con similares características, pero sí muy parecidas, se va a repetir como decía, el próximo día 7 de abril. También tendremos la proyección de una película, la de Desarraigo, en torno al Valle de Ricote, Joaquín Lisón, que es un cineasta que bastante comprometido con el tema del valle, y que está digamos, abriendo, focalizando desde otras ópticas lo que son las realidades dentro del valle. Y por último, pues también hay un concierto de órgano en Ricote, con el magnífico órgano que tienen nuestros vecinos de Ricote allí, que bueno, que pues se ha articulado también a través de nuestro socio y compañero de José María García Vilés, que bueno, que con un compromiso importante. Toda la programación, por no centrarme mucho en ella, está disponible en la web, a través de los folletos que hemos editado y de las redes sociales, ¿no? Yo por constreñirme un poquitín con el tema del perfil de las investigadoras y los investigadores que han participado en estas 25 ponencias, para que se vea un poco cuál es, digamos, el mapeado, ¿no? O sea, la visión general. No solamente constreñía a aspectos o digamos a participantes del entorno más inmediato, pues este año participan personas investigadoras e investigadores de la Universidad de Chile, de la Universidad de Murcia, de la Universidad Católica San Antonio, de la Real Academia Alfonso X el Sabio,
También hay representación de los cronistas oficiales, en este caso de la Villa de Blanca. Hay arqueólogos y arqueólogas profesionales que desarrollan su trabajo en el entorno, tanto en Cieza como en otros municipios. Por supuesto, la presencia de la Fundación Los Álamos, con la figura de José Luis Pardo, su mentor más importante, la Fundación Los Álamos Valle de Ricote, donde se desarrollará una de las sesiones, allí en la sede de la Fundación Los Álamos, la ya citada Asociación Tonoro Mori, la Asociación Merklin, que son amigos de los órganos de la región de Murcia, que son los que van a articular pues el evento que se va a hacer en Ricote, la Asociación Ulula, una nueva asociación nueva, es decir, joven, reciente, cuya finalidad es el estudio de las rapaces nocturnas y que también va a hacer unas aportaciones, yo creo que bastante interesantes. Por supuesto, la Asociación Caramucé, Naturaleza e Historia, la asociación hermana, con la que tenemos pues, una relación intensa y con un compromiso en la protección del medio ambiente, del paisaje, de la geografía del Valle de Ricote incuestionable, y en nuestra modesta aportación, los miembros de la Asociación Cultural de la Carrila, que estamos también aquí pues para intentar transmitir hasta donde hemos podido llegar con nuestros conocimientos. Yo, para terminar y no extenderme más, sí que quería un poquitín, aprovechando pues, también la presencia de los medios y la presencia de ustedes aquí, lo que ya ha citado Jesús Joaquín con el tema de la situación de los BIC que actualmente se tienen en los bienes de interés cultural que tenemos en el término municipal de Albarrán, pues, haciendo un poco de patria chica porque estamos aquí, como son el tema de la cobertera, que ya la citaré, y también la situación en la que está viviendo actualmente la Noria Grande, con una serie de reparaciones inmediatas que tiene. Estamos seguros que nuestra pequeña aportación y digamos nuestra presencia aquí va a servir para que tanto los organismos públicos como las instituciones tomen conciencia y puedan actuar en la medida de sus posibilidades. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, como sabéis y habéis visto, es imposible sacar un proyecto como este adelante sin la colaboración de muchísimas personas, de instituciones y de asociaciones. Pero hay un factor que yo creo que es imprescindible y además sin el cual este proyecto no tendría sentido, que sois precisamente vosotros, los que nos seguís en todas las ediciones, en las diferentes sedes, los que nos seguís por internet, por televisión, los que leéis nuestras publicaciones. Bueno, pues algunos de vosotros incluso habéis participado en alguna otra edición con vuestras comunicaciones y seguro que otros lo harán en futuras ocasiones. Al final este proyecto, que siempre decimos un proyecto colectivo, es un proyecto de intercambio de información, pero de una información veraz, una información rigurosa y una información objetiva. Queremos un poco ser como esa ciencia base, esa ciencia básica tan importante que al final acaba teniendo aplicaciones prácticas y que es fundamental para el desarrollo de las sociedades. Pues igual nosotros queremos que este proyecto sea promotor del desarrollo y de la conservación del Valle de Ricote y de sus individuos. Bueno, como veis, hay una larga serie de instituciones a las que agradecer su colaboración, pero yo quiero citar expresamente a los autores de los trabajos de esta edición, a los trabajos de investigación, y yo creo que ya es el momento de empezar con el primero de ellos. El primero de ellos creo que es... ¿Lo voy a presentar ya? Sí. Vale. El primero de ellos creo que es un lujo contar con él. Es Manolo, adelante. Manuel Muñoz Zieliński, que es pues una institución en la etnografía de Murcia, es un experto fotógrafo, es también filólogo, erudito, investigador y un autor prolífico. Entre las muchas publicaciones en revistas y libros que tiene Manolo, yo voy a destacar tres. Voy a destacar la Historia de los Juegos y Deportes de la región de Murcia, publicada en 2008, Historia de los Lugares, publicada en 2015, que precisamente ha tenido a bien hacernos la donación de un ejemplar para la biblioteca de la asociación,
y una antología de Martínez Tornel, que si no me equivoco es su última publicación de 2018. Penúltima. La siguiente está en el horno. En el horno, correcto. Muy bien. Bueno, pues nos va a hablar de la vida cotidiana en el Valle de Ricote a partir de documentos del siglo XVIII. La verdad es que se oye bien, se me oye con tanto micrófono. Los de la tele dicen que sí, pero el resto... Tengo tendencia a hablar bajito, o sea que si eso me decís, Manolo, tira para arriba. Vamos a ver, el estar aquí... Pero nada, bueno, es un lujo para mí porque yo me siento abaranero desde hace 30 años. Más que de Abarán, de todo el Valle de Ricote. Ahora, como os voy a contar, por un trabajo que tuve que hacer, descubrí el Valle de Ricote y desde entonces digo que tengo el corazón partido. Perdonad, entre el Valle de Ricote y Portmán, que creo que son dos sitios fantásticos, ¿no? Bueno. En primer lugar, quisiera recordar que mi principal actividad profesional es la fotografía y que fue la realización de un reportaje sobre el Valle de Ricote, sobre todo las norias, lo que me descubrió este paisaje. Es sabido que para conseguir un buen trabajo es obligado documentarse lo mejor posible. Y así he venido alternando mi actividad profesional entre la fotografía y los audiovisuales y la documentación. Ambos, como es sabido, cada vez más centrados en cualquier aspecto de la vida tradicional. En este aspecto, los trabajos que se vienen realizando acerca de la vida cotidiana de los pueblos se basan en diferentes fuentes de información. Por un lado, tendríamos los tratados que hablan de la historia bien general del lugar en cuestión o bien de alguno de sus aspectos: nobleza, evolución de las actividades profesionales, económicas, lúdicas y otros similares. Aquí me gustaría hacer un recuerdo, por si alguien no lo ha hecho, pero hubo un personaje en Abarán que merecería, si no se ha hecho, merecería la pena hacerle un trabajo, que fue Don Perseverando. ¿A alguien le suena Don Perseverando? Don Perseverando fue el primer abaranero que puso cine en todo el Valle de Ricote. Y era famoso el cine de Don Perseverando. Incluso con un amigo localizamos que están las cámaras aquí, los proyectores. La familia de Don Perseverando las tiene. Son patés auténticos de 1905. Bueno. En segundo lugar, tendríamos un número cada vez mayor de trabajos cuyos contenidos se han realizado a partir de la recogida y análisis de recuerdos y vivencias personales. En este apartado abundan las publicaciones tanto impresas como realizadas en otros soportes que recogen un material audiovisual a veces de un gran interés. Personalmente, desde hace unos años vengo encontrando una enorme información acerca de muchos aspectos de la vida cotidiana en los documentos conservados en los archivos. Estos se pueden clasificar en tres grandes apartados: las actas capitulares, que recogen todo lo tratado en las sesiones plenarias de los ayuntamientos. En el caso de las villas del Valle de Ricote, al igual que otras cuya administración general procedía de mayorazgos, señoríos u órdenes, la actividad municipal es muy escasa, reduciéndose a veces a 6 o 8 plenos al cabo del año. Yo me haría concejal. Solo con 6 sesiones al año está bien, ¿no? Y casi siempre para asuntos protocolarios: la limpia y monda de las acequias, los protocolos de quintas y la organización de festejos locales, de los que hablaremos ahora después. Los protocolos notariales, que revelan todas las actividades personales y profesionales que por cualquier razón precisaban de una constancia escrita. Y luego hay algo que es muy interesante: son los informes que se encargaban a profesionales de cualquier gremio, tanto por los concejos como por los interesados en algún asunto. Aquí tenéis una joya, que es el convenio entre Blanca y Abarán para la construcción de la Noria Grande. Eso es una maravilla, no solo por el... Yo lo pongo muchas veces como ejemplo de cuando tuvimos la guerra del agua con Zaragoza, que es un documento de un gran valor para
anular cualquier rivalidad que pueda haber entre dos pueblos por el agua, ¿no? Si no lo tenéis, yo creo que debería hacerse una edición facsímil de ese documento, ¿verdad, maestro Soler? ¿Verdad? Ese documento tendría que darse a conocer solo en Murcia por el valor que le da al compartir el agua entre varios pueblos. Bueno, hay otro grupo de documentos, como pueden ser cartas reales, que solo afectan a cuestiones muy concretas y apenas modifican la vida cotidiana de los pueblos. Basándome en la información recogida en algunos de estos documentos, voy a tratar de perfilar de manera muy somera cómo pudo ser la vida cotidiana en las villas del Valle de Ricote a lo largo del siglo XVIII. A partir de la ocupación cristiana, todas las villas y ciudades redactaron unas reglas y normas que, bajo el título de ordenanzas o bandos de buen gobierno, intentaban organizar todos los aspectos de la vida, tanto en las poblaciones como en los campos de cada lugar. Yo debo de aclarar que carezco de los conocimientos básicos de derecho para poder ofrecer una interpretación jurídica correcta de estos textos, pero mediante una lectura detallada de alguno de ellos tratarían de establecer una especie de normas de buena conducta entre los habitantes de los lugares concernidos. No sé cómo vamos de tiempo. Sí. Ahí pongo, me encontré cuando estuve interviniendo en la recuperación de la Noria de Blanca, me dejaron consultar el archivo de Blanca, y como en todos los archivos de vez en cuando surgen maravillas. Hay un bando de buen gobierno en Blanca. Como voy a decir ahora después, cuando estamos hablando del siglo XVII y XVIII, tenemos que tener en cuenta que estas poblaciones eran muy pequeñas, que apenas vivían 1.000, 1.200, 1.400 vecinos, si acaso en Abarán o en Blanca, pero en Ojós y en Ulea no pasarían de los 600 vecinos. Cuando hablamos de vecinos, estamos hablando de lo que se contabilizaba desde el punto de vista de Hacienda, es decir, no contaban las almas, que eso es una contabilidad que lleva la Iglesia, sino el cabeza de familia. Hay un párrafo que dice de que decimos que por cuanto la codicia que tienen algunas personas les hace indagar a cometer delitos declarados en estas ordenanzas, y porque la mayor parte los procuran cometer de noche y de día ocultamente en las huertas y campos de esta villa, más desviados de ella, donde no pueden hacer información de número de testigos. Así, estamos hablando de que esos bandos de buen gobierno lo que hacen es que, bueno, vamos a ponernos todos de acuerdo para que no pase nada y que tener unas normas de comportamiento que podamos respetar entre todos y que a todos nos vaya bien, ¿no? Son, para mí, los bandos de buen gobierno, he conseguido algunos maravillosos. Hay uno en la alberca, en mi libro, que es estupendo. Hay los bandos de buen gobierno, por supuesto, de Murcia o de Cartagena, que son extensísimos. Algunos ocupan de Cartagena 50 o 60 folios, pero que están contando todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. En este que hablo de Blanca, en principio, es un bando de buen gobierno promulgado por el Concejo de Blanca y refrendado por la Corona en el año 1592. O sea, promulgado por la Corona en 1592, pero refrendado en el año 1751. Estamos hablando de 200 años después, y en Blanca sigue vigente ese mismo bando de buen gobierno, que hace mención a muchos aspectos de la vida cotidiana. Estos bandos de buen gobierno, lo mismo que los más antiguos que hay un libro precioso que creo que se están trabajando en Murcia para hacer un facsímil. El más antiguo que yo conozco es de finales del siglo del 1396, un libro precioso que hay en el Ayuntamiento de Murcia, que son todas las reglas de comportamiento, tanto en la ciudad como en la huerta como en el campo, de lo que se debía hacer y de lo que no se debía hacer. ¿Está bien? Ahora sí, 1, 2. Bueno, es que como a veces toco la guitarra, y con el jazz también hay que probarla. Bien. Para crear una especie de respeto a estos bandos, se
previenen unas multas para cualquiera que contraviniera esas ordenanzas. Se dividían en 3 partes. Una parte iba para el denunciante, otra para los gastos judiciales y otra para el concejo. La aplicación de estas normas son comunes tanto en el Valle Ricote, hay muchas parecidas en Murcia, en Alcantarilla, en Lorca, y van a lo que es a todos los aspectos de la vida cotidiana. En el documento que nos ocupa, a diferencia de otros bandos de buen gobierno promulgados en otras villas, no se hace mención a aspectos cotidianos como la limpieza de las calles, la represión de la blasfemia, la actividad en los lugares públicos como lavaderos, hornos y similares, y sobre esto solo hay unas cuantas menciones, aquí hago algunas. Es decir, por ejemplo, le da bastante importancia al mercado de los jueves en Blanca. Estamos hablando de 1500, finales de 1500 al siglo XVIII. O sea, ya había una actividad del mercado semanal y había una norma para evitar la picaresca, y es que cualquier comerciante que fuera a vender algo en cualquier villa, lugar o ciudad de España tenía que registrar el precio al que iba a vender. Y si no había correspondencia con el precio que eso, se le podía multar, incluso era pena de cárcel. Esto hay otras muchas normas que incluso con amigos ecologistas se podían sorprender de algunas normas de protección del medio ambiente, como la madera de lo que hablaremos ahora, que sorprenden por la protección que hay de la seguridad. También estamos hablando de una cosa, del siglo XVIII. Venimos de un siglo, el siglo anterior, el siglo XVII, que había sido terrible sanitariamente para media Europa. Las grandes epidemias de peste, que se llevaron para adelante casi 2/3 de la población de toda Europa, y a raíz de esto en todos los sitios se redactan órdenes, bandos y prevenciones para mejorar la higiene, mejorar la limpieza, mejorar todo lo que pudiera ser calidad de vida en aquel momento, ¿no? Habla de tabernas. Hay una cosa que no lo tengo claro, lo he transcrito, cuando esté el libro lo podréis leer bien. Aquí dice que ninguna persona vecino de esta villa ni habitante en ella sea osado a comer ni beber en las tabernas del vino de esta villa so pena de 3 reales. Aquí creo que hay un fallo de transcripción o falta de transcripción, porque en otros sitios lo que he encontrado es que estaba prohibido beber en las tabernas durante las misas o las ceremonias religiosas. Otra cosa que dicen: ninguna persona sea osada a entrar con armas en las dichas tabernas. Había líos ya con los trabucos y con cualquier cosa, por te pasabas con el vino y se podía liar. Hay otra cosa que dicen, por ejemplo, el andar los ganados por las calles. Lógicamente, todos hemos visto todavía en algún sitio que cuando llega el cabrero con los ganados de cabras, cómo se quedan las calles, ¿no? Está prohibido que los ganados de cabras o de ovejas puedan pasar por las calles de las villas, porque sanitariamente era bastante peligroso. Bien, el bando de buen gobierno me resulta muy esclarecedor de las 3. Por eso he querido que dejaran el mapa que tenéis aquí un poco esquemático, para entender un poco lo que yo vengo viendo de las 3, digamos, actividades profesionales que hay en el Valle Ricote. Fundamentalmente, por supuesto, los riegos y huertas. Luego estaría lo que sería el secano, que es muy importante a nivel de la ganadería. Creo que alguien va a hablar de algo de ganadería. Hoy no. Hoy no, pero sí. Y luego lo que es el monte y la madera. Para mí son los 3 elementos que definen lo que es el paisaje, para entender bien todo lo que es el Valle Ricote. Nos hemos centrado quizá excesivamente en los riegos tradicionales, las norias, las acequias, pero el cultivo de la madera era muy importante, y luego todo lo que es la zona de secano, que llega incluso hasta Jumilla, algún municipio creo que llega hasta lindando con Jumilla. Bien, hay una cosa que
estamos trabajando, no sé si sabéis que me han metido en la locura de recuperar Monteagudo. El otro día en Granada, con una gran autoridad en riegos tradicionales, se metió conmigo y nos criticó a los murcianos diciendo que en Murcia tenemos el mayor patrimonio hidráulico de toda Europa y nos importa un carajo. No estoy hablando solo del Valle de Ricotes, sino de cómo se utiliza el agua en las huertas de Murcia, o como los molinos de viento del campo de Cartagena, que muchos de ellos son para sacar aguas, la cantidad de aceñas que hay entre Cartagena y Águilas, y cómo se ha utilizado el agua, y tenemos testimonios materiales de todo eso. Y eso, me decía el hombre, eso en cualquier país de Europa sería una rentabilidad, tanto etnográfica como turística, como de, o sea, me estaba echando el puro de cómo es que aquí en Murcia no hacíamos nada por el gran volumen de patrimonio que tenemos hidráulico, y yo que sabía. Me fui a tomarme un vino para... Bien. Estuvimos hablando mucho del origen de las reglas, lo que yo llamo las reglas del agua. No sé si está el maestro Soler está de acuerdo. Más que las ordenanzas, son las reglas del agua. Parece ser que no es de origen árabe, sino que es mucho más anterior. A partir del momento en que parece ser que fue en la cultura mesopotámica que alguien, para llevar el agua a su huerto, tuvo que hacer un canal, ya era cultura del agua hidráulica. Y a partir del momento en que haces un canal, ya estás implicando una serie de reglas de comportamiento, de mantenimiento y de participación en ese canal. Parece ser que fueron los mahometanos, bajo la sombra de Mahoma, pero no está muy claro, porque ellos adoptan normas de comportamiento muy parecidas a las que venían de antes, y por supuesto las que tenemos ahora, que, bueno, no está muy claro si fueron la Sharia, la Sunna o la ley de Mahoma el que, digamos, puso un poco en orden todo el disparate que había con respecto al uso del agua. Hay una cosa que está clara: la vinculación agua-riego implica una serie de normas de comportamiento que, si comprobáis cualquiera de las ordenanzas de riego de cualquiera de las ciudades, villas o lugares de cualquier sitio del sur de España, y no solo de aquí de Murcia, sino de cualquier otro sitio, siguen unas normas. O sea, básicamente, según me explicaron, es el pozo lo hemos hecho entre todos, el agua del pozo es de todos, pero el pozo tenemos que conservarlo, mantenerlo y cuidarlo entre todos. Claro, eso sería la base, pero luego ponte conforme va aumentando la casuística de acequias, riegos, norias, artefactos que intervienen, la casuística legal se va multiplicando, y de ahí vienen todas las ordenanzas. He visto en esa que podían ser, hay varias entradas sobre tandas de riego, cómo se tienen que gestionar las tandas de riego, que son exactamente iguales a las que he puesto aquí. Supongo que luego en el libro saldrán todas, para no alargarme en la sublectura. Cómo se gestionan las tandas de riego, quién tiene derecho, cómo se tiene que gestionar. Y estamos hablando de 1500, y es exactamente igual que las ordenanzas que he visto de Murcia, incluso algunas Hay una anécdota que me gustaría comentaros. Cuando la famosa Ley de Aguas de 1879, que impuso la reina Isabel II, se montó un follón tremendo, porque no solo en Murcia hay arrendamientos y reparto de aguas, sino que en toda España. Estamos hablando de Andalucía, de Murcia, de Levante. Y curiosamente, cuando llegué a la cosa, buena parte de la vega del Ebro, ahora que los aragoneses que dicen tienen mucha boquilla, también tienen huertas regadas mediante ordenanzas y con tandas de riego. Cuando la famosa ley que impone la Isabel II para poner orden en todos los heredamientos de España, dice que
cada heredamiento de toda España, de cualquier sitio de España, tiene que tener sus ordenanzas, si no, se les aplicarán unas de oficio. Y curiosamente, la mayoría de los heredamientos de Rigos de Aragón vienen a buscar a los abogados de Murcia para que les redacten sus ordenanzas, porque éramos los que más sabíamos y los que mejor sabían hacer. Ahora insistiré en otra cosa que me interesa más del paisaje de aquí, que son los huertos cercados. Los huertos cercados aparecen en Murcia, en la huerta de Murcia, aparecen en algún repartimento, y en los documentos del 14 y del 15 aparecen como huertos especiales. Es decir, no es el huerto donde se cultivaba la seda, por supuesto, o cualquier otra cosa, sino que son huertos, están cercados porque hay ahí, lo que se cultiva ahí dentro es de mayor calidad. Estamos hablando de frutales de mayor categoría, estamos hablando de naranjas, de membrillos, de nispoleros, y una cosa que aparece en muchos documentos ya a partir del siglo XV-XVI, de las naranjas chinas, las mandarinas, que era un producto, por lo visto, propio de este sitio de aquí, y que era, como todos sabemos, una mandarina bien rica, está buenísima, ¿no? Y por lo visto, las naranjas chinas de mejor calidad eran las que se producían en el Valle Ricote entre el siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Hay una anécdota: la princesa de Asturias en un momento dado pasa por Murcia porque viene a buscar a su novio, o tiene algo que ver tiene que ir a Cartagena a buscar a alguien, y le organizan el Ayuntamiento de Murcia le organiza una gran fiesta, y el corregidor de Murcia ordena que a cada sitio le manden los mejores manjares que pueden ofrecer. Y, en concreto, a las villas del Valle Ricote les pide que les manden las mejores naranjas chinas que pudieran haber. ¿El por qué los huertos cercados? Porque precisamente era un producto muy ansiado, y entonces había que prevenirlos, había que proteger un poco el producto que había ahí. Cuando hice el libro, el tocho de Historia de los Lugares, estuve estudiando bastante lo que era la fábrica de esas tapias. Me he encontrado dos cosas que no me... ¿Cómo vamos de hora? Vamos bien. Bien, sí. Dos conceptos. Evidentemente los huertos están cercados con tapial o con cualquier material que pudiera cercar el producto, pero en algún sitio de Murcia me encontré que la tapia era como una medida. Es decir, un huerto cercado de una tapia o de dos tapias. O sea, una tapia venía a ser como lo que se medía entonces una vara, un poco menos de 1 metro. O sea, que un huerto cercado de una vara o vara y media o 2 varas era ya una cerca bastante más seria. Por supuesto tenía sus puertas, y por supuesto teníamos problemas de cómo regábamos esos huertos cercados, porque estaban dentro de un heredamiento de acequia y tenía sus tandas y sus entradas y salidas de aguas. Desgraciadamente solamente he encontrado una mención a una noria, que no sé si es... El maestro Soler no sé si las tiene documentadas o no. Es una noria que habla en blanca, la noria que dicen de Serrano, el siglo XVI. ¿Lo tiene? ¿La controlas? Pues ya está. Si lo tiene controlado él, está todo dicho. Hay otra cosa, el molino, los molinos. Los molinos estamos viéndolos, hay gente que incluso está haciendo restaurantes, bares, chill outs y todo lo que quieras en torno a los molinos. Yo vengo luchando desde hace tiempo para dar a entender la importancia que tenía un molino en un sitio. Ciertos alimentos que pensamos que son cotidianos de ahora son muy recientes para su integración. Se dice que la patata vino de América, pero la patata como alimento en Europa, o por lo menos en España o en nuestra región, solamente empieza a usarse como cosa cotidiana a partir de las guerras napoleónicas. Por mucho que dijeran que la patata los trae Colón y todo eso, la patata se daba para los cerdos. No era de consumo humano. El principal alimento el principal condimento que se usaba en cualquier
cocina de todo el sur de España. ¿Qué pasa? ¿Hay algún...? A ver, ¿mejor? Gracias. La harina, todo lo que puede hacerse con harina, desde el pan, bollería, además ahora que vamos a entrar en Cuaresma, el producto que más se consumía en todo el sur de España y más en esta zona eran los buñuelos de bacalao, porque era el único pescado que podía llegar al interior. Tenemos que tener en cuenta que todo esto de la locura de consumir en cualquier sitio de Murcia un sábado con los amiguetes, un viernes, vamos a tomar unas gambas o unos langostinos, eso no tiene más de 40 años. Las primeras furgonitas frigoríficas que empezaron a poder traer el marisco y el pescado fresco empezaron a funcionar en la región de Murcia en los años 70. O sea, en el interior no se podía consumir porque no llegaba. Y el bacalao sí, el bacalao venía salado y había ahí en cualquier recetario te puede ofrecer con miles de productos a partir del bacalao. Me consta que aquí en Abarán no hay bar que no tenga una variante, algo con bacalao, porque además lo hacen especial. Bien. Bueno, entonces la importancia del molino, el molino era sagrado. El molino había que cuidarlo y tenerlo bien funcionando, y que había otra norma sanitaria, y es que no se podía tener animales cerca del molino para que no contaminara la harina que pudiera producirse en el molino, ¿no? Estoy yendo un poco rápido. Bien. Una cosa que estamos intrigados en Monteagudo y en la cultura árabe, el viñedo. Según la ley maometana, los maometanos no pueden beber vinos, pero sin embargo hay cantidad de documentos que acreditan que ellos por la noche se pegaban sus buenos calichazos y que había una buena producción de vino. El viñedo, en los documentos que yo he encontrado aquí del Valle de Ricote, lo mismo aparece en huertos, que aparece en secano, que aparece en cualquier sitio, dependiendo de la calidad de la tierra y dependiendo pero había una gran cultura de la uva. Tanto yo estoy más aquí por la zona del Valle de Ricote, más era la uva de mesa más que para la uva del viñedo, ¿no? Los tierras de secano, creo que alguien va a hablar de la ganadería luego, ¿no? Uy. No, pero en el programa sí. Entonces lo dejamos es bastante importante toda la zona que venían las cantidades de la mesta y de la ganadería. Eso. Hay una cosa que me interesa mucho. ¿Vamos bien? Ahora vamos ya a regular. Bueno, venga. Hay una cosa que me interesa mucho en la madera. En la zona, estamos centrados en el valle y es toda la parte, digamos, de sierra. Cuando empecé a trabajar en esto, dice, pues son montes muy bonitos, preciosos, y allí no hubo una serie de normas desde Carlos V que son tremendamente, hoy podían ser tremendamente ecologistas, de proteger la madera de los montes. Había una norma que decir, si tú arrancabas un árbol o cortabas partes de un árbol, tenías que plantar otro para preservar la masa forestal, y esto se mantiene hasta prácticamente el siglo XIX. Aparte de que era el elemento básico para la construcción, para todo, porque todo se hacía con madera, había otra cosa, que es que en las casas para cocinar se usaba el carbón. En algunos sitios, no sé si tenéis documentados carboneras por aquí, por la sierra. Sí. O sea, que era importante, pero las carboneras se hacían en un espacio. Son unas torres donde se ponían una especie de montículos donde se ponían las leñas y se le prendía fuego, pero era obligatorio que no pudieran provocar fuego al resto de hay unas ordenanzas preciosas sobre el carbón que son fantásticas. Y el carbón era un buen negocio para todo el mundo. Bien, vamos más rápido. Hay, ya lo veréis, hay algunas cosas bien. Una vez que estamos aquí, ¿cuánto me queda? Estamos ya fuera de tiempo. Estamos ya fuera de tiempo. Bueno, hay una cosa que
que vengo trabajando, bueno, luego ya lo tendréis tiempo de leer. Tenemos una imagen de la España antigua, de ser una España de blanco y negro, de cosas tristes, de cuadros de gente con... Cuando hice el trabajo de investigación del ajuar de las casas, de toda la región, me llamó la atención de que, por ejemplo, todo el ajuar de cobertería del dormitorio era de colores. En Murcia, rojo, azul, amarillo, eran casas, las cortinas eran o rojas o color pimentón, o color amarillo, color azul. No es esa imagen de tétrica, era una vida, se divertía, había alguna forma de divertirse. Por supuesto, hay un calendario festivo marcado por las fiestas patronales, y luego sabéis que, no sé si lo habéis comentado o no, tuve el honor de poder investigar durante 2 años y medio en el archivo de la catedral. Cuando uno dice archivo de la catedral, te crees que vas a encontrarte todos santos y misas y de todo. No. Allí lo que hay es un gran archivo de contabilidad, para entender un poco la razón de ser de las cofradías y las hermandades y algunas fiestas que se hacen. Las cofradías surgen por una necesidad de cubrir gastos que exigía la Iglesia, y las cosas hay que decirlas así. O sea, el niño tenía que ser bautizado y había que pagar. Cuando llegaban los últimos momentos, todo el protocolo desde el viático, todo el ritual de la muerte, la Iglesia cobraba. Y los cementerios eran propiedad de la Iglesia. Entonces, esto obligaba a que se crearan comunidades para poder sufragar los gastos de todo, de lo que suponía. En algunos casos se han documentado de que familias que tuvieron que vender parte de las posesiones o todo lo que tenían para poder correr con los gastos de todo lo que era el ritual funerario, desde el viático, la asistencia del cura, las misas funerales y el entierro, y el sitio en el cementerio. Hay un problema bastante serio entre el Estado y la Iglesia a finales del 18, que dura hasta bastante mediados del 19, sobre la propiedad de los cementerios, pero había que pasar por ahí. Y si no, a ver dónde te enterraban. Y por cuestión familiar no podías enterrarte en medio del campo o que te tiraran por un barranco. Tenías que estar en Tierra Santa, ¿no? Esto genera que se crean, en cualquier colectivo se crean las cofradías. Las más abundantes, las más conocidas, son las del Rosario y las de las Ánimas. El Rosario, si no me recuerdo mal, son dominicos. Las ánimas son franciscanos, que son las dos grandes comunidades religiosas que están por toda la región. Luego vienen los santos protectores que tenemos aquí, que por cierto creo que han quedado preciosos. Tengo noticias, los San Corme y San Damián, creo que la gente de restauración los han dejado estupendamente. En Blanca tenemos San Roque. Hay una serie de santos protectores que se crean cofradías. Encontré en algún legajo para los amigos de Blanca el momento en que se construye la ermita de San Roque y la cofradía que se encarga de la asistencia y la romería aquella de San Roque. Ahora que estamos empezando el carnaval, hay noticias de que hubiera... Cuando hablamos de carnaval hay que diferenciar dos cosas. El otro día lo contaba en la radio. Hay que diferenciar entre los bailes de máscaras y lo que es el disparate del carnaval, estos 3 días de carnaval, que era una cosa de salir a la calle a por todas, ¿no? Los bailes de máscaras era digamos, un festejo que se hacía en casas particulares en otoño hasta prácticamente el día del carnaval. Y el carnaval en sí era gente saliendo ya, la transgresión, el salir disfrazado de otra cosa, y era... yo no tengo documentos de que se hiciera aquí en el Valle Ricote, pero en muchas casas de la Huerta de Murcia se hacían bailes de máscaras, con lo cual es más que probable que aquí se hicieran bailes de máscaras. El gran problema que tenemos, y en esto sí que me consta que soy bastante transgresor,
y lo he documentado no solo en este libro, sino en otras cosas. Cuando hablamos de música tradicional de Murcia, hay que hacer una frontera tremenda entre 1910 para adelante y 1910 para atrás. Aquí se pasa muy bien el Día de los Gigantones porque están las dulzainas, y hasta 1910 la música, el instrumento que se usaba para la música tradicional, para los bailes, las jotas, las pardicas, las malagueñas, todo eso, en toda la región de Murcia era la dulzaina. La guitarra, los laúdes y las bandurrias fueron una importación de otras cosas, entre otros las tunas. No son instrumentos realmente tradicionales, entre otras cosas porque un laúd y una bandurria eran excesivamente costosos para una cofradía o para un grupo. Y en cualquier sitio hay constancia de que los bailes, las verbenas, en los festejos, quien tocaba eran los dulzaineros. Aquí os he puesto, hay un documento que es maravilloso del conde de Aranda, de 1770, que hace, para controlar los gastos, porque Aranda era como Montoro, ministro de Hacienda, y quería saber todos los gastos, los ingresos y los gastos que tenían todas y cada una de todas las cofradías que había en España. Y hay un documento en el que se mencionan todas las cofradías que había en el Obispado de Murcia. Estamos hablando de un documento de 400 folios. Aquí en esto he puesto las cofradías que había en el Valle de Ricote. Con el valor que tiene ese documento es que la mayoría de las cofradías cuentan qué hacen, en qué se gastan en dinero y cómo lo recaudan, lo cual... Y en varias de ellas se menciona que las fiestas de calle son de dulzaina. Espero no haberos aburrido mucho. Siento, es que yo me enrollo como las persianas, pero... Y luego que ha sido un placer estar aquí, insisto, y que para cualquier cosa que necesitéis, hay algunos investigadores que veo por aquí, por la sala, que nos hemos peleado juntos. Hay una cosa que, sencillamente, para terminar, el gobierno lo sabe y muchos los que habéis peleado en los legajos, uno se cree que coger un documento del siglo XVIII es coger un papel escrito a máquina. Bueno, don Juan Torrefontes, mi maestro y amigo, decía que bueno, para empezar a entender esos documentos lo primero que hay que hacer es leer 10.000, y a partir del 10.000 uno a lo mejor empieza a leerlos, porque hay que olvidarse de la gramática, de la ortografía, tienes que leer de seguido a ver qué quieres, qué te están contando. Me gustaría animar, porque sé que tiene un gran valor, a ver si de alguna vez podemos tener acceso cómodo al archivo de Abarán, porque sé que tiene documentos de muchísimo valor, pero creo que hay problemas de acceso técnicos. Y teniendo un edificio como este que tenéis, el poner el archivo de Abarán, que tiene documentos importantísimos, y un servicio público, sería muy importante para mucha información. Otra vez, gracias a la Carraíla por invitarme y a vuestra disposición para siempre lo que queráis.